Hola, soy Jessica Ramos, abogada de la Sociedad de Ayuda Legal o Legal Aid. Estamos continuando nuestra serie de videos sobre fundamentos tributarios con quizás el tema más importante de todos, la Carta de Derechos del Contribuyente. La Carta de Derechos del Contribuyente es un conjunto de derechos fundamentales que todo contribuyente tiene según el Código Tributario, incluso aquellos que no presentan una declaración de impuestos. Hay 10 derechos del contribuyente que están incluidos en la Carta de Derechos del Contribuyente. Estoy aquí para hablar con ustedes hoy sobre esos derechos y lo que significan para ustedes. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles que pueden escribir sus preguntas en el cuadro del chat en cualquier momento. Reservaré un poco de tiempo al final para responderlas. Comencemos con el primer derecho. Número 1. El derecho a estar informado. Tienen el derecho a saber cuáles son las leyes tributarias y cómo cumplirlas. Eso significa explicaciones claras en todo lo que le envíe el IRS. Eso significa que el IRS pondrá publicaciones sobre temas tributarios e instrucciones para sus formularios. Eso también significa que ustedes tienen derecho a una explicación clara del resultado de cualquier decisión tributaria sobre su declaración. Número 2. El derecho a un servicio de calidad. Eso significa que ustedes tienen derecho a recibir asistencia rápida y profesional cada vez que se comuniquen con el IRS. El IRS debe ser claro y fácil de entender en sus cartas para ustedes. También deben ser profesionales y serviciales cuando se comunican con ellos. Y cuando el IRS no cumpla con sus obligaciones, ustedes tienen derecho a ser escuchados sobre un servicio inadecuado. Número 3. El derecho a no pagar más que la cantidad correcta de impuestos. Ustedes tienen derecho a no pagar ni un centavo más de lo que deben pagar según la ley tributaria. Eso también significa que tienen derecho a asegurarse de que el IRS aplica todos sus pagos de impuestos correctamente y que reciben el reembolso adecuado sobre de que se le deben. Número 4. El derecho de impugnar al IRS y ser escuchado. Tienen el derecho de impugnar a una decisión del IRS sobre sus impuestos. Si reciben una carta de auditoría o el IRS toma una decisión sobre sus impuestos y ustedes no están de acuerdo con ella, tienen el derecho a impugnar al IRS. Ustedes pueden hacerlo enviando documentación adicional para explicar por qué creen que están equivocados. Y ustedes tienen derecho a recibir una respuesta rápida y justa del IRS. ¿Y qué sucede cuando no están de acuerdo con su decisión? Bueno, llegamos a 5. El derecho a apelar una decisión del IRS en un foro independiente. Si el IRS toma una decisión sobre sus impuestos, ustedes tienen el derecho a apelarla. También tienen derecho a saber durante cuánto tiempo puede el IRS auditar un año en particular y si le auditan, cuándo se completa la auditoría y cuál es el resultado. Número 6. El derecho a la firmeza. Tienen derecho a saber cuánto tiempo tienen para impugnar una decisión del IRS. También tienen derecho a saber cuánto tiempo el IRS pueden auditar un año en particular y si lo auditan, cuándo se completa la auditoría y cuál es el resultado.
Número 7. El derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad significa que las actividades de cobro del IRS deben ser limitadas y deben respetar su privacidad y sus límites en la mayor medida permitido por la ley. El IRS debe darle la oportunidad de ser escuchado sobre sus actividades de cobro para que pueda evitar que el IRS sobrepase estos límites. Número 8. El derecho a la confidencialidad. Tratar con el IRS significa hablar sobre información personal y sensible. El derecho a la confidencialidad significa que el IRS no puede divulgar su información personal confidencial al menos que ustedes se lo permitan. Eso también significa que el IRS investigará y tomará medidas contra aquellos que divulguen esta información. Número 9. El derecho a contratar representación. Tratar con el IRS puede ser difícil y lamentablemente puede ser complicado. Afortunadamente, ustedes tienen el derecho a contratar a alguien que les represente ante el IRS. Puede ser un abogado o un contador público certificado. Si tienen una disputa fiscal con el IRS, la Clínica para Contribuyentes de Bajos Ingresos de Legal Aid puede ayudarles. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 513-241-9400. Número 10. El derecho a un sistema tributario justo y equitativo. El derecho a un sistema tributario justo y equitativo significa que ustedes pueden esperar que el sistema tributario considere todos los hechos relevantes de su situación cuando llegue a una decisión sobre sus impuestos. También significa que ustedes tienen el derecho de recibir asistencia a través del Servicio de Defensa del Contribuyente, una agencia de vigilancia independiente del IRS que puede ayudarles si alguno de los sistemas del IRS no funciona de la manera en que se supone debe hacerlo. Número 11. Llamado a la acción. Estas declaraciones de derechos del contribuyente son importantes, pero desafortunadamente a veces hay situaciones en que el IRS no cumple con esos estándares. Uno de los derechos más importantes, el derecho a la representación, es importante. Si tienen un problema fiscal con el IRS, la Clínica para Contribuyentes de Bajos Ingresos de Legal Aid puede ayudarles. Llámenos al 513-241-9400. También vamos a poner una copia de la Declaración de Derechos del Contribuyente en el chat. Si tienen preguntas, pónganlas en la chat ahora. Eso es todo por ahora. Continuaremos haciendo chats en vivo en Facebook que tratan temas fiscales importantes, así que asegúrense de seguirnos en las redes sociales en Cincy Legal Aid. Nos vemos pronto.